al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, abra los brazos y el corazón para recibir a Dios en su vida, en este nuevo día que hoy inicia. No olvide alabarlo y agradecer por brindarle todo lo que necesita para continuar su camino en paz y amor. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, hermano Rafael. Gracias, igualmente bienvenido. Amados oyentes, bienvenidos también al buen disfrute del alimento diario. Por la gracia y misericordia del Señor Jesús, estamos nuevamente con ustedes. Aleluya. Amén. Hermano Rafael, ¿en qué serie vamos? Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Amén. ¿Y el tomo, por favor? La era de los 7 espíritus. Amén. Y estamos en la semana 2. Aleluya. Y el título de esta semana es El Evangelio de la Gloria de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a Lucas, capítulo 24, verso 32. Amén. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Oh, Señor Jesús, los apóstoles decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Oh, Señor Jesús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Oh, Señor Jesús. Aleluya, verdad. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Oh, Señor Jesús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, hermanos y hermanas? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. El Señor nos habla, hermanos, constantemente y nuestro corazón arde. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amados, hoy veremos arder en el Espíritu. Amén. Hoy continuaremos viendo con respecto a este versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Amén. Lo que queremos mostrar con eso es que tenemos un espíritu humano que está unido al Espíritu de Dios. Tal hecho tiene como símbolo la maravillosa visión de la zarza ardiente, que hoy representa a la iglesia. Una zarza gigantesca ardiendo con el fuego del Espíritu de Dios y que las personas pueden ver de lejos. Amén. Amén, aleluya. Otra figura extraordinaria es la columna que conducía el pueblo de Dios en el desierto. De día era una columna de nube y de noche una columna de fuego. Amén. Que simboliza hoy la palabra profética. Aleluya. Que nos conduce en la era tenebrosa en la que vivimos. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, sí, que Amén. nos conduce en la era tenebrosa en la que vivimos. Amén. El Señor, nuestro sol de justicia, está ausente físicamente. Entonces la iglesia pasa por una noche prolongada, esperando a la aurora con los primeros rayos del sol. Amén. Mientras la esperamos,
tenemos la columna de fuego sobre el tabernáculo, que somos nosotros. Amén. Por un lado, la zarza es la habitación de Dios. Por otro, el tabernáculo también lo es. Amén. Dios habita en la zarza cuando se le apareció a Moisés en el monte Horeb y pasó a habitar con el pueblo de Israel en el tabernáculo en la peregrinación por el desierto. Amén. Pero hoy Él habita en la iglesia. ¡Aleluya! Oh Señor Jesús, amados y amadas. Pero hoy Él habita en la iglesia, que es la morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, alabado sea nuestro Señor. Pero Él hoy habita en la iglesia, que es la morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea nuestro Señor. A nosotros que somos la iglesia, nos compete arder en el Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu. Por tanto, de entre nuestras tres partes, espíritu, alma y cuerpo, es el espíritu donde ardemos con el fuego de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Romanos capítulo 12, verso 11. Debemos servir al Señor ardiendo en el Espíritu. Amén. Debemos servir al Señor ardiendo en el Espíritu. Amén. Ser ferviente en espíritu está en el contexto de Romanos 12, donde Pablo ruega que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y seamos transformados por la renovación de la mente. Amén. Versículos 1 al 2. La mente es la parte principal del alma. Ser transformado por la renovación de la mente significa que nuestra alma necesita ser transformada. Amén. Podemos decir que este capítulo nos muestra que necesitamos servir con todo nuestro ser. El cuerpo debe ser presentado. El alma debe ser transformada. Y el espíritu debe arder. Amén. Amén. Y el espíritu debe arder. El enemigo de Dios no está preocupado con nuestro cuerpo o alma. Lo que él quiere es neutralizar nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, verdad, porque el enemigo de Dios no está preocupado con nuestro cuerpo o alma. Lo que él quiere es neutralizar nuestro espíritu. Amados, hoy muchos que ministran la palabra de Dios se preocupan de la elocuencia y la oratoria, y con técnicas que tocan la emoción de los oyentes. Sin embargo, lo más importante es el fuego del Espíritu. Amén. Lo más importante es el fuego en el Espíritu. Amén. El fuego en el Espíritu. Cuando ministramos la palabra, necesitamos transmitir a los oyentes el fuego que arde en nosotros. ¡Oh, Amén. Señor Jesús! Pablo nos dijo que su palabra y predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras e instruido en el camino del Señor, pero también era fervoroso de espíritu. ¡Oh, Señor Jesús! Eso podemos ver en Hechos, capítulo 18, versos 24 y 25. Oh, Señor Jesús, realmente es muy interesante que Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras e instruido en el camino del Señor. Pero, amados hermanos, pero también era fervoroso de espíritu. Amén. Oh, Señor Jesús, cuando ardemos en nuestro espíritu, al hablar a otros, hacemos también arder el corazón de aquellos que nos oyen. Oh, Señor Jesús, verdad. Amados, cuando ardemos
en nuestro espíritu. Al hablar a otros, hacemos también arder el corazón de aquellos que nos oyen. Amén. Eso fue lo que les ocurrió a los 2 discípulos en el camino de Emaús. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. En el camino, mientras conversaban con respecto a los últimos acontecimientos, vino Jesús y se unió a ellos en el camino, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó sobre qué hablaban. Ellos le explicaron lo que les preocupaba y entristecía: la muerte y la noticia de la resurrección del Señor. Entonces Jesús reprendió su incredulidad y, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Versículo 27. Cuando se detuvieron a comer, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero Jesús desapareció. Oh, Señor Jesús. Versículos 30 al 31. Ahora, pongamos atención al siguiente versículo. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 32. Alabado sea nuestro Señor. Esta es la experiencia que debemos tener cuando leemos u oímos la palabra del Señor. Cuando oramos y tenemos comunión con Él, nuestros ojos necesitan abrirse, nuestro corazón debe arder y nuestra fe debe ser fortalecida. Y cuando hablamos del Señor a otros, debemos también hacer que el corazón de ellos arda. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Amado oyente, ¿su corazón arde cuando tiene comunión con el Señor en las Escrituras? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Realmente, hermanos, necesitamos buscar al Señor. Necesitamos tener un espíritu ferviente. A nosotros, que somos la iglesia, nos compete arder en el espíritu y tener siempre un espíritu fervoroso. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Amados oyentes, muchas gracias por haber disfrutado del alimento diario junto a nosotros. Les esperamos el día de mañana con más del suministro espiritual. Jesús es nuestro Señor. Amén.